Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo onírico, en el fascinante universo de los sueños. Y para guiarnos en esta aventura, nada menos que la obra maestra de Sigmund Freud, la interpretación de los sueños. Un libro que, sin duda, revolucionó la psicología. Totalmente. Freud nos reveló que los sueños no son simples imágenes sin sentido, ¿verdad? Para nada, son un lenguaje complejo. Un lenguaje con significado, una ventana a nuestro inconsciente. Exacto, una ventana a ese mundo interior que a veces ni nosotros mismos conocemos del todo. ¿Y cómo fue que Freud llegó a esa, digamos, revolucionaria conclusión? Bueno, pues como buen científico, Freud se basó en la observación. Empezó por registrar sus propios sueños con mucho detalle y también los de sus pacientes, buscando patrones, emociones, símbolos que se repetían una y otra vez. Interesante. Y en esos registros, digamos, estaban esos casos tan famosos como el del sueño de conveniencia que tuvo Freud. Exacto. Freud se despertó una noche con una sed terrible, pero justo antes había soñado que bebía agua y que calmaba su sed por completo. ¿Y qué significaba eso? Al analizarlo, se dio cuenta de que ese sueño en realidad había pospuesto su necesidad de beber. Andy, curioso. Una forma ingeniosa que tenía su mente para que pudiera seguir durmiendo. Es fascinante. Es como si el sueño le dijera, tranquilo, ya te doy lo que quieres, sigue descansando. Exacto. Oye, y hablando de eso, ¿qué tan importante es llevar un diario de sueños? Nos puede ayudar a entendernos mejor. Es fundamental. Freud insistía mucho en esto. Sí, Registrar cada detalle al despertar, Sí. las emociones, las imágenes, todo lo que podamos recordar. vaya. Es el primer paso para identificar esos patrones, esos símbolos recurrentes que nos revelan mensajes ocultos. Ok, apuntado. A partir de hoy, diario de sueños al pie de la cama. Pero hay algo que me intriga. ¿Cómo se conectan nuestras experiencias de la infancia con este lenguaje onírico? Freud descubrió que nuestra infancia tiene un impacto enorme en nuestra mente inconsciente. Y esto, por supuesto, se refleja en nuestros sueños. Sí. Experiencias que parecían triviales en ese momento pueden estar cargadas de significado y emerger años después en nuestros sueños. O sea, que el niño que fuimos sigue presente en nuestros sueños. Totalmente. ¿Y podrías darnos un ejemplo de cómo funciona esto? El propio Freud tenía un sueño recurrente sobre un viaje a Roma, un anhelo que lo acompañó toda su vida. Ah, Al analizarlo, descubrió que este sueño estaba conectado a un evento olvidado de su infancia. sí. ¿Y qué era? Su padre le había contado una historia que despertó en él un profundo deseo de reconocimiento y grandeza. Y esa historia, de alguna manera, se quedó grabada en su inconsciente. Es increíble cómo una simple historia de la infancia puede tener tanta fuerza en nuestro inconsciente. Claro. Y esa fuerza, esa energía, se transforma, ¿no? Freud hablaba del trabajo del sueño, ¿verdad? Exacto. El trabajo del sueño es el proceso por el cual nuestro inconsciente transforma esos deseos reprimidos, esas emociones ocultas, en las extrañas imágenes que vemos al dormir. Me gusta. Es como si nuestra mente fuera un artista que necesita disfrazar su mensaje para que pueda pasar la censura. Exactamente. Interesante. Pero, ¿cómo funciona exactamente ese disfraz? ¿Qué técnicas utiliza nuestra mente para codificar los mensajes en los sueños? Freud identificó tres mecanismos clave: la condensación, el desplazamiento y la representación. La condensación es como comprimir un archivo, varias ideas y emociones se fusionan en una sola imagen. Entiendo. El desplazamiento es como un juego de teléfono descompuesto. La emoción o el deseo se desvía hacia un objeto o persona aparentemente sin relación con su origen real. Es como si nuestro inconsciente nos estuviera dando pistas, pero en un lenguaje codificado. Exacto. ¿Y qué hay de la representación? La representación transforma pensamientos abstractos en imágenes concretas. Por ejemplo, un sentimiento de culpa podría representarse como una mancha en la ropa. Qué curioso. O la ansiedad por un examen podría convertirse en un sueño donde se te caen los dientes. Es como si nuestro inconsciente nos hablara en metáforas visuales. Y cada símbolo, cada imagen tiene un significado, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprender a interpretarlos? Freud observó que algunos símbolos recurrentes en los sueños tienen un significado universal, presente en diferentes culturas. Ajá. Por ejemplo, las casas suelen representar el yo, los viajes simbolizan transiciones vitales y el agua representa la mente inconsciente. Es como si los sueños hablaran un lenguaje universal que todos podemos aprender. Así es. Pero ojo, no se trata de aplicar un diccionario de símbolos a ciegas. Claro. Cada sueño es único y la interpretación debe tener en cuenta el contexto personal del soñador. Lo que una casa significa para mí puede ser diferente para ti. Y hablando de individualidad, ¿cómo se explican las emociones que sentimos en los sueños? Las emociones en los sueños pueden ser un laberinto.
Sí, A veces la emoción que sentimos no es la real, sino que está enmascarando otra. en serio. Pueden estar invertidas, sentir alegría cuando en realidad hay tristeza, o desplazadas, sentir miedo por algo que en la vida real no nos genera ninguna ansiedad. Es como si nuestras emociones jugaran al escondite en el mundo anírico. Exacto. ¿Y podrías darnos un ejemplo de cómo Freud interpretaba este fenómeno? En uno de sus propios sueños, Freud sintió una ira intensa hacia sus seres queridos. Así era. Sí, una emoción que le pareció totalmente fuera de lugar. Claro. Al analizarlo, descubrió que esa ira estaba conectada a una rivalidad fraternal de su infancia, un sentimiento reprimido que se manifestaba de forma disfrazada en el sueño. Es fascinante cómo los sueños nos revelan aspectos ocultos de nosotros mismos. Y si queremos empezar a descifrar estos mensajes, ¿por dónde empezamos? Lo primero, como ya mencionamos, es llevar un diario de sueños. Ajá, Prestar atención a los temas recurrentes, los símbolos y las emociones. ok. Y si quieres profundizar, la guía de un terapeuta o analista especializado en la interpretación de los sueños puede ser muy valiosa. Es como tener un experto que nos ayude a traducir este lenguaje secreto. Estoy deseando poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Es un viaje apasionante sin duda. Y si quieres seguir explorando el mundo de los sueños, no olvides que puedes encontrar el audiolibro completo de la interpretación de los sueños en el canal de David Noé Figueroa. Suscríbete para no perderte ningún episodio y continuar descubriendo los secretos de la mente. Excelente recomendación. Suscríbete a su canal para más contenido enriquecedor como este. Y ahora una pregunta para ti, querido oyente. ¿Qué sueños recurrentes o símbolos has experimentado? ¿Qué crees que intentan decirte? Déjanos tus comentarios y continuemos esta conversación en la siguiente parte de esta inversión profunda. Y hablando de la complejidad de los sueños, hay un aspecto que a veces puede resultar un poco inquietante. ¿Cuál sería? Esos sueños con contenido negativo. Ah, sí. A veces despierto de un sueño con una sensación de angustia o miedo. Y me pregunto por qué mi mente crea esas imágenes. Claro. ¿Cómo encajan este tipo de sueños en la teoría de Freud de la realización de deseos? Buena pregunta. Si los sueños son una vía para satisfacer deseos, ¿por qué experimentaríamos algo tan desagradable? Es una pregunta natural. Recordemos que para Freud, el deseo inconsciente que impulsa el sueño no siempre se presenta de forma directa. Ajá. La censura, ese mecanismo que protege nuestra mente consciente, puede disfrazar los deseos reprimidos, Ya. incluso aquellos que nos resultan desagradables o dolorosos. Entonces, un sueño negativo también puede ser la realización de un deseo. Exactamente. Freud identificó varias formas en que esto ocurre. Por ejemplo, a veces un sueño desagradable puede ser la expresión de un deseo reprimido de ser castigado, Castigado. un sentimiento de culpa inconsciente que busca alivio a través del sufrimiento en el sueño. Es como si nuestra mente inconsciente nos estuviera dando una lección moral a través del sueño. En cierto modo, sí. Interesante. También puede ocurrir que el sueño exprese un deseo de forma negativa para evitar la censura. Freud llamó a este tipo de sueños negativos de deseo, es decir, el deseo está ahí, pero se manifiesta de forma opuesta para no despertar la alarma de la mente consciente. A ver, ¿podrías darnos un ejemplo concreto de un sueño negativo de deseo? Claro, Freud menciona el caso de una paciente que soñaba que su hermano criticaba duramente a un médico que ella admiraba. Ajá, En la vida real, la paciente sentía una gran admiración por este médico, sí, pero en su inconsciente había un deseo reprimido de estar en desacuerdo con su hermano. entiendo. Y el sueño le permitía expresar ese desacuerdo de forma indirecta, a través de la crítica del médico. Es como un juego de espejos. El sueño refleja un deseo, pero invertido, para poder expresarse. Exacto. Increíble cómo el inconsciente encuentra formas de comunicarse. Y hablando de formas de comunicarse, hay otro factor que mencionaba Freud en su libro, ¿no? Sí, el masoquismo mental. Algunas personas encuentran placer en la humillación o el sufrimiento psicológico. Y esto, por supuesto, puede manifestarse en sus sueños. El masoquismo mental es un concepto complejo. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, el masoquismo mental no se refiere al disfrute del dolor físico, sino a una tendencia inconsciente a buscar el sufrimiento psicológico, A buscar el sufrimiento. a sabotearse, a revivir experiencias dolorosas. Es como si una parte de nosotros se sintiera atraída por el dolor emocional. Entonces, en estos casos, el sueño negativo no es más que la satisfacción de una tendencia masoquista inconsciente. Exactamente. O sea, que incluso los sueños más desagradables pueden tener un significado profundo y ayudarnos a comprender mejor nuestro mundo interior. Sin duda.
No hay que temer a los sueños negativos. Al contrario, pueden ser una valiosa fuente de información sobre nuestros deseos, miedos y conflictos inconscientes. Una oportunidad para conocernos mejor. Aunque a veces nos muestren aspectos que preferiríamos no ver. Oye, y si queremos profundizar en la interpretación de estos sueños, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo podemos empezar a desentrañar sus mensajes ocultos? Además de llevar un diario de sueños y prestar atención a las emociones y símbolos, es fundamental analizar el contexto personal del sueño. Preguntarnos, ¿qué situaciones o preocupaciones actuales podrían estar relacionadas con el contenido del sueño? ¿Hay experiencias del pasado que resuenan con las imágenes o emociones del sueño? Es como una investigación detectivesca de nuestro propio inconsciente. Exacto. Buscar pistas en nuestra vida diaria, en nuestro pasado, para entender el mensaje. Y como en toda buena investigación, la paciencia y la honestidad con nosotros mismos son claves para llegar a la verdad. Totalmente. A veces la interpretación de un sueño puede llevar tiempo, requiere reflexionar, conectar puntos. Claro. Y sobre todo estar dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos con valentía y curiosidad. Oye, y hablando de valentía y curiosidad, Freud dedicó un capítulo entero a los sueños típicos, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Qué son los sueños típicos y por qué son tan importantes? Los sueños típicos son aquellos que se repiten con frecuencia en muchas personas, independientemente de su cultura o experiencia personal. Freud creía que estos sueños reflejaban deseos o miedos universales, presentes en el inconsciente colectivo. Son como arquetipos oníricos, imágenes que resuenan en la psique humana a lo largo del tiempo y las culturas. Como una especie de lenguaje simbólico universal que todos compartimos. Exactamente. Fascinante. ¿Y cuáles son algunos de estos sueños típicos? Uno de los más comunes es el sueño de estar desnudo en público. Eso he tenido varias veces. Es un sueño que suele generar mucha vergüenza y ansiedad, ya que nos expone en una situación vulnerable e inapropiada. Sí, me despierto con una sensación de vergüenza terrible, como si realmente hubiera estado expuesta ante los demás. Claro, Freud lo interpretaba como una manifestación de la vulnerabilidad y el miedo al juicio social. Tiene sentido. Sentimientos que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Estar desnudo representa la falta de protección, la exposición de nuestro verdadero yo ante la mirada del otro. Es una imagen muy poderosa que conecta con miedos e inseguridades profundas que todos compartimos. Sin duda. Oye, ¿y qué otros sueños típicos estudió Freud? Otro muy común es el sueño de persecución, donde el soñador es perseguido por una amenaza desconocida. Este sueño nos llena de ansiedad, de una sensación de peligro inminente, y nos hace correr sin saber de qué huimos. Es como si nuestro inconsciente nos estuviera alertando de algún peligro real o imaginario. Exactamente. Freud lo relacionaba con la ansiedad y el miedo a lo desconocido. Sentimientos que pueden provenir de experiencias traumáticas del pasado o de conflictos no resueltos en el presente. La amenaza en el sueño puede representar un miedo interno, una situación que no queremos enfrentar o un trauma del pasado que sigue persiguiéndonos. Es decir, que el monstruo que nos persigue en el sueño puede ser una metáfora de nuestros propios miedos e inseguridades. Interesante. Hay otros sueños típicos que nos revelen mensajes universales. También están los sueños de volar, que suelen interpretarse como una expresión de libertad y deseo de trascender los límites de la realidad. Esos sueños son increíbles. Te despiertas con una sensación de euforia y ligereza. Claro. Para Freud, estos sueños representan la liberación de las ataduras del cuerpo y la mente, la posibilidad de explorar nuevos horizontes y alcanzar un estado de plenitud y libertad. Es una imagen muy poderosa que conecta con el deseo humano de superar las limitaciones. Totalmente. ¿Y hay algún otro sueño típico que sea importante mencionar? Por último, no podemos olvidar los sueños de exámenes, donde el soñador se enfrenta a una prueba que no puede superar. Ese sueño me atormentaba en mi época de estudiante. En estos sueños, nos encontramos en una situación de estrés y presión, incapaces de responder a las preguntas o de completar la tarea. Sí, sentía que no estaba preparada, que iba a fracasar. Y despertaba con una sensación de angustia terrible. Claro, Freud las relacionaba con el miedo al fracaso y la inseguridad ante situaciones desafiantes. El examen en el sueño representa cualquier reto en la vida real que nos genera ansiedad. Ya veo. Ya sea un proyecto laboral, o una relación interpersonal, o una decisión importante. Es como si nuestro inconsciente nos estuviera poniendo a prueba, Exacto. confrontándonos con nuestros miedos e inseguridades para que podamos superarlos. Los sueños típicos son una prueba más de que, a pesar de nuestras diferencias individuales, todos compartimos un lenguaje simbólico universal que se manifiesta en nuestros sueños. Totalmente.
Es fascinante pensar que nuestros sueños nos conectan con algo más grande que nosotros mismos, Claro. que a través de ellos podemos acceder a una dimensión profunda de la psique humana y comprender mejor nuestra propia experiencia. Oye, después de esta inmersión en los sueños típicos, me siento como si hubiera desbloqueado un nuevo nivel de comprensión sobre mí mismo. Es un viaje que recién comienza. Sí. Recuerda que la interpretación de los sueños es un proceso continuo de autodescubrimiento. Cuanto más exploramos, más nos damos cuenta de la complejidad y la riqueza de nuestro mundo interior. ¿Y qué mejor guía para este viaje que la obra de Freud? Para seguir explorando, no olvides que puedes encontrar el audiolibro completo de la interpretación de los sueños en el canal de David Noé Figueroa. Excelente recomendación. Suscríbete a su canal para más contenido enriquecedor como este. Y ahora, una pregunta para reflexionar. ¿Qué sueños típicos has experimentado? ¿Qué te han enseñado sobre ti mismo? Comparte tus experiencias en los comentarios y continuamos esta conversación en la siguiente parte de esa inmersión profunda. Retomando nuestra inmersión en la interpretación de los sueños, hay un aspecto crucial que no podemos pasar por alto: las emociones. Sí, las emociones en los sueños, ¿no? Exactamente. Su papel en la interpretación de los sueños es fundamental. Me fascina cómo las emociones en los sueños pueden ser tan intensas, a veces incluso más que en la vida real. ¿Cómo podemos usar esa información, esa intensidad emocional, para comprender mejor el mensaje del sueño? Freud observó que las emociones en los sueños a veces pueden ser engañosas. Engañosas. A veces la emoción que experimentamos en el sueño no es la verdadera. Ajá. Es una máscara que oculta otra emoción reprimida, ¿En serio? un sentimiento que no queremos o no podemos enfrentar conscientemente. O sea que el sueño nos juega una broma, ¿no? En cierto modo, sí. Nos hace sentir alegría cuando en el fondo hay tristeza. O nos llena de miedo cuando lo que realmente hay es deseo. Exacto. ¿Y cómo podemos distinguir entonces la emoción real de la máscara en un sueño? Ahí es donde entra en juego el análisis, ese trabajo detectivesco del que hablábamos antes. Al interpretar un sueño, no solo debemos fijarnos en la trama y los símbolos, sino también en la emoción que cada elemento del sueño nos provoca. Ya veo. Las emociones son como pistas, nos guían hacia el verdadero significado del sueño. Entonces las emociones son como un mapa, ¿no? Una brújula que nos ayuda a navegar por el laberinto del sueño. Exactamente. Freud llamó a este proceso elaboración onírica. Consiste en desentrañar las diferentes capas del sueño, desde el contenido manifiesto, lo que recordamos al despertar, hasta las ideas latentes, esos deseos y conflictos ocultos que se esconden detrás de las imágenes. Y las emociones son la clave para acceder a esas capas más profundas. Ok, entiendo. Si sueño, por ejemplo, que estoy riendo a carcajadas en una situación que al despertar me genera una sensación desagradable, debería preguntarme qué emoción se esconde detrás de esa risa. Precisamente, esa risa podría estar enmascarando tristeza, enojo o incluso miedo. El análisis te ayudará a descubrir qué emoción está siendo reprimida y por qué. Quizás hay un conflicto no resuelto, un deseo prohibido o una experiencia dolorosa que tu mente intenta procesar a través del sueño. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de nuestras propias emociones. Exacto. Investigar qué se esconde detrás de cada sentimiento, cada reacción, para poder comprender el mensaje del sueño. Y para eso, ¿qué nos recomiendas? Es fundamental llevar un diario de sueños detallado, donde registremos no solo las imágenes, sino también las sensaciones y emociones que experimentamos durante el sueño. De esta forma, tendremos un mapa más completo del territorio onírico que estamos explorando. Anotado. Diario de sueños con mapa emocional incluido. Pero hablando de emociones, ¿cómo podemos manejar esas emociones intensas que a veces nos despiertan los sueños? Y esas pesadillas que nos dejan con el corazón acelerado, con miedo, con angustia. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Es importante recordar que las emociones en los sueños, aunque sean intensas, no siempre reflejan la realidad. Ya. No hay que dejarse llevar por el miedo o la angustia que un sueño pueda generar. Es como ver una película de terror, sabemos que no es real, que es una ficción, pero aún así podemos sentir miedo durante la proyección. ¿Con los sueños ocurre algo similar? Es como si tuviéramos que aprender a observar nuestras emociones oníricas con cierta distancia. Como un científico que observa una reacción química en el laboratorio, con curiosidad, con atención, pero sin involucrarse emocionalmente. Exacto. Si un sueño te genera malestar, trata de analizarlo con calma. Busca las conexiones con tu vida diaria, pregúntate qué te está diciendo tu inconsciente y no te dejes llevar por la intensidad emocional del sueño. Recuerda que es un mensaje, una pista, no una realidad en sí misma. Y si no logramos descifrarlo por nosotros mismos, si el mensaje nos resulta demasiado complejo o nos genera mucha angustia, ¿qué podemos hacer? Siempre podemos buscar la ayuda de un especialista.
Un especialista. Un terapeuta con experiencia en el análisis de sueños puede ser un gran aliado en este proceso de autoconocimiento. Ya veo. Te puede ayudar a comprender el lenguaje de tus sueños, a identificar patrones recurrentes y a manejar las emociones intensas que puedan surgir durante el proceso. Creo que después de esta inmersión profunda en el mundo de los sueños, estoy lista para empezar a prestarles más atención. Ya no los veré como simples fantasías nocturnas, sino como un lenguaje que mi mente utiliza para comunicarse conmigo. Es un viaje fascinante que te permitirá descubrir una nueva dimensión de tu ser. Recuerda que la interpretación de los sueños es un camino de autoconocimiento, un proceso continuo de aprendizaje y exploración. Y a ti, querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre tus propios sueños. ¿Qué mensajes te están enviando? ¿Qué emociones te revelan? Comparte tus experiencias en los comentarios y hasta pronto.